Ok, bueno, vamos a continuar con la clase del día de hoy. El día de ayer terminamos el artículo séptimo y ahora vamos a iniciar con este capítulo segundo, la primera sección primera de los principios rectores de la SEGAI. Vamos a ver estos principios. Vamos a pedirle a Ana Elizabeth Vázquez. ¿Está por ahí Ana Elizabeth? Sí. Ana Elizabeth Vázquez Amaya, ¿estará por ahí? ¿No? Ok. Carlos Nicolás Vélez Gamboa. Carlos Nicolás Vélez Gamboa. ¿Está Sí, aquí por soy. ahí, Carlos? Sí, gracias, Carlos. Carlos, ¿nos puede leer, por favor, el artículo octavo y la fracción primera, el principio de certeza? Claro. La SEGAIP deberá, en el artículo 8, la SEGAIP deberá regir sus funciones de acuerdo a los siguientes principios. Fracción primera, certeza. Principio que otorga seguridad y certifica a los particulares de que pueden conocer si las acciones son apegadas a derecho, entonces sean completamente fidedignos y confiables. Perfecto, gracias, Carlos. Ok, este es el primer principio. Vamos a ver una serie de principios que rigen el funcionamiento de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública. El primero es la certeza. ¿Qué significa cuando algo tenga certeza? ¿Sí? Bueno, aquí la definición va muy acorde con lo que en un diccionario que no precisamente sea jurídico, pues vamos a encontrar como definición. Algo en lo cual nosotros tengamos confianza, ¿sí? Y sobre todo de que algo que sea cierto. Dice aquí este principio de certeza, como nos lo leyó su compañero, que este principio otorga seguridad y certidumbre, ¿sí? Seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, ¿sí? O sea, es decir, que todos sus actos, los actos que emita la SEGAI, van a tener una certidumbre jurídica. ¿Qué significa que tenga certidumbre jurídica? Pues que van a estar basados en derecho, que van a estar apegados a la ley, que van a estar apegados a su reglamento, a sus lineamientos, y que van a obrar de buena fe. ¿Por qué se va a otorgar seguridad y certidumbre jurídica a el funcionamiento de la SEGAI? Bueno, en virtud de que permite conocer si las acciones de esta comisión son apegadas a derecho y avala que los procedimientos sean completamente verificables, ¿sí? O sea, que nosotros podamos tener precisamente esa certeza de que se puedan comprobar esos procedimientos, que sean fidedignos y que sean confiables. Bueno, aquí nuevamente surge la palabra confianza. El siguiente principio es el principio de eficacia. Vamos a pedirle a Ángel Eduardo Correa. ¿Está por ahí, Ángel? Sí, licenciado. Ok, muchas gracias, Ángel. Ángel, léanos por favor la fracción segunda, el segundo principio, que es la eficacia. Claro. Eficacia. Obligación de la SEGAIP para tutelar de manera efectiva el derecho de acceso a la información. Perfecto, muchas gracias, Ángel. Ok, este principio establece que la Comisión de Transparencia en el Estado va a tener una obligación. Y esa obligación es tutelar. ¿Qué significa que sea tutelar? ¿Sí? Un tutor que realiza respecto de los menores de edad o quien ejerza la tutela. Es una protección, ¿sí? Se siente protegido un menor de edad con respecto de su tutor. Es lo mismo. La SEGAIP tendrá esta obligación para proteger de manera efectiva el derecho de acceso a la información. ¿Cómo comprobar que sea de manera efectiva? Bueno, pues precisamente en conjunto con el primer principio, que quiere decir que sus determinaciones, sus resoluciones, sus actos y sus acciones van a ser apegadas a derecho. Y va a proteger
va a cuidar el derecho de acceso a la información pública. El siguiente es la imparcialidad, ¿sí? Vamos a pedirle a Eduardo Iván. Eduardo Iván, ¿está por ahí, Eduardo? Sí, aquí. Ok, Eduardo, léanos por favor la fracción tercera, el principio de imparcialidad, por favor. Imparcialidad. Condición que debe tener la SEGAIP respecto de las actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia o resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, este principio pues rige para todos aquellos que resuelvan, ¿sí? Que tengan esa facultad de decidir quién tenga la razón o quién no la tenga. Y esta es una condición respecto de sus actuaciones, de sus actos, de sus resoluciones, y de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia, y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Bueno, yo le quitaría indebidamente, ¿no? ¿Por qué? Porque si se resuelve sin favorecer a ninguna de las partes, pues bueno, evidentemente una parte va a resultar vencedora, la otra va a resultar perdedora, una parte va a tener la razón, la otra no, pero siempre en la medida de las posibilidades, estar actuando con imparcialidad. Si por alguna circunstancia se estuviera vulnerando este principio, bueno, el mismo comisionado, actuando en pleno, puede excusarse y se le estaría hablando a un comisionado supernumerario para que supla estas funciones. Y bueno, también de igual manera estar protegiendo estas acciones de la SEGAIP de intereses extraños a las partes de la controversia, es decir, que no haya ningún tipo de presión al momento de estar resolviendo. El siguiente principio es el principio de independencia. Ok, vamos a pedirle a Daniela Itzel Gaitán Salas. ¿Está por ahí, Daniela? Sí, licenciado. Ok, muchas gracias, Daniela. Por favor, léanos el principio de independencia. Independencia. Cualidades que deben tener la SEGAIP para actuar sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Muy bien, muchas gracias. Ok, ¿qué significa que una persona sea independiente, que una entidad sea independiente, que carezca de esa afiliación, que carezca de esa dependencia? ¿Qué significa aquí, como dice, que sea supeditarse, ¿sí? Que tenga que pedir una autorización para poder estar realizando una acción de una determinada forma o de otra, ¿sí? Es una cualidad, dice cualidad, bueno, que debe de tener la SEGAIP para actuar sin supeditarse, ¿sí? Sin estar debajo de alguna institución, debajo de algún interés, debajo de alguna autoridad o debajo de alguna persona, ¿sí? Aunque en el procedimiento a través del cual se eligen comisionados es por conducto del Congreso del Estado, no significa, o sea, de ninguna manera significa que los diputados o que el Congreso del Estado están por encima de la Comisión de Transparencia. Tampoco significa que el gobernador del Estado se encuentre por encima de esta Comisión de Transparencia, ¿sí? Entonces, uno tiene que estar aquí con completa independencia para resolver. El siguiente, bueno, el principio de legalidad, ¿no? Vamos a pedirle a Yajaira Jocelyn Ábalos Sánchez. Yajaira Jocelyn Ábalos Sánchez, ¿está por ahí, Yajaira? Gracias. Yajaira, léanos por favor el quinto principio, la fracción quinta, el principio de legalidad, por favor, Yajaira. Legalidad. Debe de la SEGAIP de ajustar su actuación que funde y motive sus resoluciones y actos a las normas aplicables. Perfecto, muchas gracias. Ya habíamos visto este principio,
desde que vimos la intervención de las comunicaciones privadas, principio de legalidad, nuevamente, como lo comentamos ayer, son dos palabras que necesito que ustedes las tengan bien presentes. ¿Qué es fundamentación? ¿Qué es motivación? ¿Sí? Porque ese es el principio de legalidad, en términos muy, vamos a decir, muy sencillos, ¿sí? Entonces, al igual que cualquier institución, y muy en particular aquí, los principios de la SEGAIB, está la legalidad. ¿Y qué significa? Que sus actuaciones, que sus resoluciones, que sus actos deben fundarse, deben motivarse en las normas aplicables al caso concreto, ¿sí? O sea, es decir, sus resoluciones y sus actos tienen que señalar el precepto legal aplicable al caso, las causas específicas que den origen a ese acto, ¿sí? Las circunstancias especiales, las razones particulares, ¿sí? Y tiene que haber una concordancia entre esta argumentación y el fundamento legal, ¿sí? El precepto legal aplicable al caso concreto. Ok, este es el principio de legalidad. Seguimos. El siguiente principio, la fracción sexta. Vamos a pedirle por favor a Jimena Araceli Guerra Vargas. ¿Está por ahí, Jimena? Sí, profe, aquí estoy. Muchas gracias. Jimena, ¿nos lee por favor el sexto principio, el principio de máxima publicidad? Claro. Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática. Perfecto. Muchas gracias, Jimena. Bueno, vimos un poco de este principio el día de ayer. Únicamente lo repasamos. Máxima publicidad, un principio estrictamente de transparencia, y de acceso a la información. ¿Qué significa el principio de máxima publicidad? Es que toda la información, ¿sí? Inicio nuevamente con esta palabra, toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible. Estas características tiene la información pública, que se puede entregar, ¿sí? Completa, ¿sí? Se deduce de que toda la información que se tiene en los sujetos obligados es completa. Oportuna, ¿sí? Es decir, de que sea ágil, de que sea rápido cuando se tenga que estar entregando. Y accesible. Accesible significa de que esté en un formato claro y que se pueda leer, ¿no? No en una letra demasiado pequeña, no borroso, o claro, en la medida de las posibilidades. Si se está pidiendo un documento que sea de principios del siglo pasado, donde probablemente no se haya tenido en su momento el cuidado suficiente, pues probablemente no se pueda estar siendo del todo legible. Pero este principio de máxima publicidad así lo señala. Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible. Y como excepción, va a estar sujeta a un régimen de excepciones. Este régimen de excepciones debe estar perfectamente definido y además estar en estos supuestos de excepción legitimado y estrictamente necesarios en una sociedad democrática, ¿sí? O sea, es decir, el principio de máxima publicidad que rige es de que por principio, valga la redundancia, toda la información es pública, ¿sí? Pero tendrá excepciones en las cuales se deben de estar protegiendo esta información. Siguiente principio, principio de objetividad, es el séptimo principio. Vamos a pedirle a Víctor Manuel Ávila Tovar. ¿Está por ahí, Víctor? Sí, licenciado. Muchas gracias, Víctor. Víctor, léanos, por favor, el principio número 7, la fracción séptima, el principio de objetividad. Por favor, Víctor. Claro que sí.
Objetividad, obligación de la SEGAIP de ajustar su actuación a los presupuestos de la ley, que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios personales. Perfecto. Muchas gracias. De nada. Ok, lo que nos acaba de leer su compañero Víctor, ¿sí? Este principio es nuevamente, bueno, realmente todos los principios son obligatorios, ¿sí? Este en particular de la objetividad radica en que las resoluciones, los actos de la SEGAIP, se deben ajustar a los presupuestos de la ley, o sea, es decir, a lo que establece directamente la ley, y que deben ser aplicados al analizar el caso concreto y resolver todos los hechos, o sea, no solamente algunos, sino resolver todos los hechos, y se dejan al lado consideraciones y criterios personales. Yo difiero un tanto, si bien es cierto, este es un principio general, es una obligación y obviamente se tiene una ley y se debe de estar respetando esa ley, pero no necesariamente tiene que ajustarse estrictamente a todo lo que se está señalando en la ley. O, por el contrario, hay ocasiones en las cuales lineamientos o normativa interior de la misma comisión rebasa los límites que se establecen en la ley, o por el contrario, bajo una interpretación que se hacen de esos principios, aun y cuando no sean personales, sino que sean de cuestiones institucionales, que se hayan tomado por el órgano colegiado, en ocasiones, ¿sí?, no dejan de ser criterios personales, no dejan de ser consideraciones personales. ¿Por qué? Porque pues es parte de la naturaleza humana, es parte de estarse argumentando, de estar analizando hasta dónde puede estar dentro de un marco constitucional, de tratados internacionales, de convenciones internacionales, lo que se señala en la ley. Pero, bueno, pues a final de cuentas no deja de ser un principio, el principio de objetividad, en el cual, pues bueno, la ley es lo que debe de primar, salvo que deba de ser interpretada y que incluso esos mismos preceptos legales puedan abandonarse, ¿sí? Es decir, puedan estarse separando de esa aplicación e interpretando siempre, como lo vimos anteriormente, bajo el principio pro persona. Ok, el siguiente principio es el principio de profesionalismo. Vamos a pedirle a Valeria Navarro Nava. ¿Está por ahí Valeria Navarro Nava? Sí. Muchas gracias, Valeria. Valeria, por favor, léanos el principio de profesionalismo. Profesionalismo. Los servidores públicos que laboren en la SEGAIP deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada y... Perfecto. Muchísimas gracias, Valeria. Ok. Aquí el profesionalismo, o sea, que rige en sí para todos los servidores públicos, no solamente los que laboran en SEGAIP, ¿sí? ¿Qué significa que un servidor público sea profesional? Es que su actuar, que su desempeño, que sus actividades se deben sujetar a conocimientos técnicos, realmente se utiliza la palabra técnico por no repetir un conocimiento profesional, ¿sí?, a estudios, a experiencia, ¿sí?, a raciocinio, ¿sí? Y estos conocimientos también pueden ser teóricos y metodológicos, ¿sí? O sea, es decir, a través de ciertos procedimientos. Y este profesionalismo va a garantizar un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada. Si una persona
que se desempeña como servidor público. Ya vimos también quiénes son los servidores públicos, de acuerdo al artículo 124 de la Constitución del Estado, ¿sí? No demuestran que han estudiado, que se han preparado, que tienen conocimientos no solamente teóricos, sino también prácticos, que tienen habilidades para desempeñar o ejercer su trabajo, que tienen estabilidad emocional. Fíjense que esta parte de la inteligencia emocional, de la estabilidad emocional, de los exámenes psiquiátricos, psicométricos, psicológicos, es algo en lo cual le han estado dando mucho énfasis, ¿sí? Mucho énfasis, porque ¿de qué sirve que una persona pueda tener diferentes licenciaturas, especialidades, maestrías, doctorados, postdoctorados, un currículum impresionante, que haya estudiado, no sé, en el extranjero o en México, donde fuera? Si la persona no tiene una estabilidad emocional, si la persona no sabe cómo conducirse, tanto con sus subordinados como con sus pares o con sus superiores jerárquicos, ¿no? Si la persona no tiene una estabilidad psiquiátrica o tiene alguna enfermedad psiquiátrica, ¿sí?, pues realmente quedaría de lado toda esa formación de conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos, si a final de cuentas no se tiene esta parte de una estabilidad emocional, de una inteligencia emocional, ¿sí? Entonces son temas que también son a considerarse dentro del objetivo del profesionalismo. Y bueno, pues no menos importante, el último objetivo, ¿sí?, el objetivo noveno. Vamos a pedirle a Valeria Alejandra Álvarez Narváez. Valeria Alejandra Álvarez Narváez. ¿Está por ahí, Valeria? Sí. Muchas gracias, Valeria. ¿Nos puede leer el último principio, el principio de la fracción novena, transparencia? Transparencia. Compromiso de la SEGAIP de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen. Perfecto. Muchas gracias, Valeria. Bueno, pues no podían dejarlo fuera. Si estamos hablando de una comisión de transparencia, obviamente se va a tener también este principio. Al igual que el profesionalismo, considero que el principio de transparencia opera para todos los servidores públicos. Obviamente lo resaltan aquí porque es un principio de una comisión de transparencia, ¿sí? Pero, ¿cómo definen este principio de transparencia? Como un compromiso de dar publicidad. Fíjense, incluso ni siquiera lo señala como una obligación, sino como un compromiso de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que genere. La SEGAIP también es un sujeto obligado, ellos también tienen que generar información, se les puede preguntar a ellos, se les pueden presentar solicitudes de acceso a la información, se debe de emitir una respuesta a un documento. Y bueno, como parte de este objetivo o de este principio, pues evidentemente dentro de sus deliberaciones y actos se debe de dar una publicidad. ¿A través de qué? De solicitudes de acceso a la información, así como de obligaciones de transparencia. Bueno, pues finalmente, este último párrafo, vamos a pedirle a Sebastián Moya Serna. ¿Estará por ahí, Sebastián? Sebastián Moya Serna. Sí, maestro. Ok, Sebastián, léanos por favor el último párrafo, donde empieza con los comisionados y el personal y termina con expida la propia SEGAIP. Sí. Los comisionados y el personal de la SEGAIP están obligados a la confidencialidad de la información que por razones de su encargo conozcan y manejen, y que estén relacionadas con la tramitación de los recursos interpuestos ante la SEGAIP, observando puntualmente las disposiciones internas que para este efecto expida la propia SEGAIP. Perfecto, muchas gracias, Sebastián.
Ok. Este último párrafo, bueno, pues es muy semejante cuando estábamos viendo las cuestiones de datos personales y que hablábamos que dentro de los sujetos, dentro de los particulares, existían contratos o cláusulas de confidencialidad. ¿Por qué? Porque iban a estar manejando cuestiones que ameritaban guardar sigilo y tener un secreto profesional respecto de esa información que maneja. En este caso, se establece esta misma cláusula para los comisionados y para el personal que labora en esta comisión. ¿Por qué? Porque obviamente van a conocer información pública, información que está reservada e información confidencial. Y entonces deben de resguardar toda esa información y deben de estar guardando sigilo respecto de esa información, guardando una confidencialidad que obviamente por razones de su desempeño, del trabajo que están desarrollando, van a conocer y van a manejar. Y sobre todo que está relacionado pues con los trámites de los recursos interpuestos en la SEGAIP. La mayoría de los recursos que se interponen ante SEGAIP son por razones muy sencillas, porque se niega información, porque se señala que no se tiene, porque se clasifica como confidencial, porque son datos personales. Y entonces, al momento de estar analizando esa información, la SEGAIP puede solicitar que se le envíe esa información para poder estarla analizando. Entonces, ¿van a conocer de información confidencial? Sí. Con motivo de su encargo, por supuesto, ¿sí? Y obviamente, pues bueno, se tiene que estar observando puntualmente las disposiciones internas que se expidan por la propia SEGAIP para ese efecto. ¿A qué se refiere principalmente? A cuestiones de vigilancia, de disciplina y cuestiones de sanciones para el caso de que existan personas que, que vayan a conocer de la misma. Ok, vámonos a la siguiente sección, los principios, ya no ahora que rigen la SEGAIP, sino en materia de transparencia y acceso a la información pública. El artículo 9 está Sebastián Alexis Ortiz. Ok, muchas gracias, Sebastián. ¿Nos puede leer, por favor, el artículo 9? Artículo 9. En el ejercicio, tramitación e interpretación de la presente ley y demás normativa aplicable, los sujetos obligados y la SEGAIP deberán atender a los principios señalados en la presente sección. Ok, perfecto. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, pues evidentemente, ¿no? Siempre va a haber principios y aquí, ¿quiénes los van a estar observando? Los sujetos obligados y la SEGAIP, o sea, todos, ¿sí? Las instituciones públicas, los servidores públicos, porque estos principios se van a señalar aquí en esta sección. El siguiente artículo, artículo 10, si nos hace favor de leerlo, Roxana Karina Samarripa, ¿está por ahí Roxana? Roxana Karina Samarripa Silva. ¿No se encuentra? Ok. Rodrigo Olvera Torres. Rodrigo, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. Muchas gracias, Rodrigo. ¿Nos puede leer el artículo 10, todo el artículo 10, por favor, tanto el preámbulo como el primer párrafo? Sí, artículo 10. Es obligación de la SEGAIP otorgar las medidas pertinentes para asegurar el acceso a la información de todas las personas en igualdad de condiciones con las demás. Está prohibida toda discriminación que menoscabe o anule la transparencia o acceso a la información pública en posesión de los sujetos obligados. Ok, perfecto. Muchas gracias, Rodrigo. Este artículo este artículo 10, bueno, pues establece una obligación para la SEGAIP de que se deben otorgar medidas adecuadas, medidas pertinentes, en el que se pueda asegurar el acceso a la información de todas las personas en igualdad de condiciones con los demás. Ya vimos también en las definiciones qué es un ajuste razonable, ¿sí?
Vamos a decir, si una persona tiene una discapacidad visual, entonces pudiera solicitarse, en caso de que así existiera o de que se tuviera una impresora que imprimiera en braille, bueno, pues que se le pueda dar acceso a la misma, ¿sí? Pero si no se tienen las condiciones ni los medios para poder acceder a una impresora de este estilo, ¿sí? Porque bueno, pues no cuestan cualquier cosa y tampoco pues están al alcance de todos, ¿no? Bueno, se tendrían o se podrían hacer ajustes razonables, ¿no? O por ejemplo, vamos a decir, si alguien necesita el que se puede estar accediendo a una información a través de video, también pudieran estarse haciendo adecuaciones para que se puedan estar editando esa información, o por el contrario, también existen adecuaciones para que se pueda estar haciendo el cobro de cierto tipo de información, que lo vamos a ver en el procedimiento. También se prohíbe todo tipo de discriminación en la cual, bueno, se vaya a menoscabar o anular la transparencia. Si, por ejemplo, a una persona, comentábamos el ejemplo de una persona con discapacidad motriz que está en sillas de ruedas y que se encuentra en la unidad de transparencia en un 7º, 8º piso, pues bueno, se tendrían que hacer ajustes para que pudiera igual y bajar, ¿sí? En lugar de que tenga que estar subiendo, que no se tenga elevador o que no funcionara, bueno, establecer algún otro tipo de medidas para que pueda estar consultando la misma, ¿sí? O que, por ejemplo, las traducciones en otro tipo de idioma o sobre todo en lenguas indígenas, ¿sí? Bueno, si existe la posibilidad de que a través de un convenio de colaboración se puedan estar haciendo esas traducciones, se hacen, o en su defecto, bueno, pues se tiene que estar señalando. Una discriminación no necesariamente es de que se niegue la información, sino que no existan las condiciones mínimas necesarias para que pueda estar accediéndose a esta información. Muy bien, vamos con la que sigue, el artículo 11. Vamos a pedirle a Ramiro Pérez González. ¿Está por ahí, Ramiro? Sí. Ok, Ramiro, ¿nos lee por favor el artículo 11? Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática. Perfecto. Bueno, ya lo vimos realmente. Gracias, Ramiro. Sí, ya es incluso la misma redacción que estábamos viendo en artículos anteriores, ¿sí? Desde la misma Constitución, el supuesto general de que toda la información en posesión de sujetos obligados es pública, completa, oportuna, accesible, y por excepción va a haber un régimen en el que no se pueda estar permitiendo el acceso a esta información. Ok, vámonos al artículo 12. Le vamos a pedir a Montserrat Alanís Serrano. ¿Sí? Montserrat Alanís. Sí, aquí estoy. Muchas gracias, Montserrat. ¿Nos puede leer, por favor, el artículo 12? Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para los que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezca esta ley general, así como las demás normas aplicables. Perfecto, muchas gracias. Ok, esta redacción ya la vimos también, la vimos al inicio del texto de esta ley. La repetimos, nada más como mero corolario. Toda la información pública, y insisto mucho en los verbos, generar, obtener, adquirir, transformar o en posesión.
toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública, ¿sí? Es un principio, y será accesible a cualquier persona, ¿sí? Se van a habilitar todos los medios posibles, todas las acciones y todos los esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que se establezca esta ley, la ley de transparencia del Estado, la ley general de transparencia y demás normas aplicables, ¿sí? O sea, aquí sí es una imposición para todos los sujetos obligados, para todas las instituciones públicas, para que se pueda estar haciendo el máximo esfuerzo para que la información pueda ser accesible y se pueda estar entregando. Y el siguiente, finalmente, el artículo 13, le vamos a pedir por favor a Mayela Guadalupe Chávez. ¿Está por ahí, Mayela? Sí, claro. Ok, Mayela, ¿nos puede leer por favor el artículo 13, estos dos párrafos, por favor? Sí, claro. Artículo 13. En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades del derecho de acceso a la información de toda persona. Los sujetos obligados buscarán en todo momento que la información generada tenga un lenguaje sencillo para cualquier persona y se procurará, en la medida de lo posible, su accesibilidad y traducción a lenguas indígenas. Ok, muchas gracias, Mayela. Bueno, este artículo 13 igual nos resalto de que se señala que en la generación, en la publicación y en la entrega de información se pide o se solicita de que la información sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna. Lo repito, desde la generación de la información, desde la persona que se encuentra mecanografiando o elaborando o dictando un oficio, un acuerdo, una resolución, una determinación, un documento, ¿sí? Desde su generación, desde su elaboración, seguido por la publicación, o sea, cuando se publica la información, y también cuando se entrega la información. ¿Sí? O sea, desde que yo genero, desde que yo publico, y cuando me lo solicitan, que yo lo tenga que estar entregando. ¿Sí? Se solicita y se garantiza que sea accesible, que sea confiable, que me genere satisfacción, que me genere confianza, que sea verificable, que yo pueda revisar, que yo pueda cotejar, que yo pueda darme cuenta de que esa información realmente es la que yo necesito, que sea veraz, que tenga veracidad, que sea cierta, ¿sí? Que sea oportuna, o sea, en tiempo, y que atienda las necesidades del derecho de acceso a la información de cualquier persona. Realmente, si estuviera cumpliendo con todas estas características, es una información que pudiera estar siendo accesible. Ahora, hay también ciertos límites. Mucha de la información que se publica, que se genera en instituciones públicas, es información de carácter contable, de carácter financiera, de carácter bancaria. Y ese tipo de información no siempre se entiende por cualquier persona. Así como hay ocasiones en las cuales cierto tipo de sentencias no se comprenden por la generalidad de las personas, hay también cierto tipo de documentos, vamos a decir, contables, que no se van a poder estar comprendiendo por cualquier persona. Si a ustedes les presentan un estado financiero, un estado de resultados, unos movimientos presupuestales, unas, no sé, incluso a veces hasta ciertos estados bancarios, estados de cuenta bancarios, no siempre se pueden estar leyendo con una claridad. Hay que tener un conocimiento contable mínimo para poder estar entendiendo, ¿sí? Ahora, no se puede tampoco adecuar un documento de estos, o bueno, sí se puede, pero se necesita hacer un esfuerzo mayor para que se pueda estar entendiendo, ¿sí? Voy a poner un ejemplo muy acorde a su generación.
la generación de los nativos digitales, como son ustedes, ¿quiénes son nativos digitales? Pues la mayoría de los que hayan nacido a finales de los años 90, principios de este milenio, ¿sí? Los millennials, los generación Z, pues sobre todo ellos, ¿sí? Que hayan nacido entre 1990 en adelante, son personas que se les llaman nativos digitales porque ya nacieron prácticamente con chips tecnológicos en los cuales se les facilita la tecnología o en los cuales tienen acceso a otro tipo de información a través del Internet, por dispositivos móviles, computadoras de escritorio, fijas, relojes digitales, juegos de video, pantallas, etcétera, tabletas y demás. Y una de las formas en las cuales se comunican son a través de tutoriales, y este tipo de tutoriales, bueno, pueden ser en YouTube, pueden ser en cualquier plataforma, videos cortos como TikTok, Snapchat, Instagram, etcétera, cualquier red social que ustedes estén manejando, ¿sí? Y entonces se pudieran estar analizando, creando videos cortos en los cuales se explique, por ejemplo, qué es un estado financiero, y se pueda estar desglosando y se pueda también estar explicando cuáles son cada uno de esos elementos. ¿Se puede hacer? Sí, sí se puede hacer. ¿Se necesita un esfuerzo? Evidentemente me queda claro que sí. ¿Por qué? Pues porque hay que hacer un guión, porque hay que hacer que quede de una manera clara, porque hay que informar a la gente, porque, bueno, pues pudiera darse a conocer de una manera más tangible, ¿no? Y entonces, esta información no solamente se estaría entregando a través de documentos, sino que pudiera ser también complementariamente un video donde se expliquen este tipo de información contenida en los documentos, que a veces es de carácter técnica. Ok, el siguiente párrafo. Los sujetos obligados, las instituciones públicas, buscarán en todo momento que la información generada tenga un lenguaje sencillo para cualquier persona. Ojo, lenguaje sencillo. Esto va muy enfocado a veces para lo que nosotros hacemos como abogados. Incluso en esta misma ley, ustedes analizaron y vimos el día de ayer que se hablaba de un principio pro persona, ¿sí? Simplemente la palabra pro, ¿sí? Ya estamos hablando de un latinismo, una palabra en latín, ¿sí? Y hay ocasiones en las cuales cierto tipo de escritos, en ocasiones, no quiere que sean claros, ¿sí? Sino que al contrario, lo que se busca es rebuscar las palabras de que sean menos entendibles. Pero aquí, como uno de los principios para cualquier institución pública, para cualquier servidor público, es que la información generada tenga un lenguaje sencillo. ¿Qué significa que sea sencillo? Que cualquier persona pueda entenderlo. Ojo, persona. No me refiero a profesionistas, no me refiero a universitarios como ustedes, no me refiero a personas que tengan una educación primaria, secundaria, preparatoria. Cualquier persona. Y se procurará en la medida de lo posible su accesibilidad y traducción a lenguas indígenas. Esta parte del lenguaje sencillo, ustedes pueden estar buscando a través de el Internet partes de la sentencia, ojo, porque no es una sentencia completa, pero partes de la sentencia donde se dirigen a personas que a veces son niños, que a veces son personas que tienen una cierta discapacidad, y en las que el juez explica con un lenguaje bastante coloquial y sencillo las características más esenciales de esa sentencia. A ver si, bueno, de hecho sí lo tengo unas en la oficina. Si tengo oportunidad, por ahí las estoy cargando el día de mañana para que ustedes las puedan consultar. Insisto, es una parte, no es toda la sentencia, pero se hace un resumen en 3, 4 hojas, o a veces en menos, en 2 hojas, y en las que ahí se señala y se dirigen
a una persona, en este caso a una niña, en la cual se le había vedado su derecho a poder estar siguiendo sus clases porque pues comentaba que no tenía una televisión para poder estar siguiendo esta formación o educación que se ha estado teniendo por las necesidades de esta pandemia, ¿no? Y bueno, pues finalmente la parte de la accesibilidad y la traducción a lenguas indígenas. Obviamente aquí igual yo difiero un tanto de pues en general de la interpretación que se le da a este derecho humano. Yo lo entiendo, lo comprendo, sí, que obviamente pues la información no debe de estar restringida para personas que por ejemplo no conozcan de un lenguaje en español, ¿no? Que su lectura y su lenguaje que ellos están utilizando sea una lengua indígena. Pero ¿hasta dónde se tuviera que estar traduciendo un documento en una lengua indígena que se estuviera hablando, por ejemplo, en Quintana Roo, o en Baja California, o en Guerrero, o en cualquier entidad federativa que no sea San Luis Potosí? Aquí primordialmente creo que son 3. Spame, Xiwu, Náhuatl y Tenec, 4, ¿sí? Incluso creo que el náhuatl tiene por ahí unas variantes, alguna situación así que bueno, no está tan fácil. Y no es lo mismo de que un documento general se puede estar traduciendo a que un documento en específico se vaya a traducir. Y después vienen otros problemas en los cuales en ocasiones me he enfrentado. ¿Y por qué digo me he enfrentado? ¿Cómo poder identificar a una persona que sea indígena? ¿Sí? Por el simple autoconcepto que tenga de que fuera indígena, ¿sí? O vamos a decir que fuera por sus características físicas, ¿sí? Por su color de piel, por su forma de hablar, por su tez, por sus ojos, por su forma de vestir. Pues bueno, eso sí sería un objeto de discriminación, ¿no? El poder estar encasillando a una persona que fuera indígena pues por sus aspectos exteriores, ¿sí? Ahora, vámonos al otro lado, ¿sí? Una persona que, por ejemplo, que yo les dijera que soy indígena y que no tenga las características que pudiera tener otra, como un color de piel más diferente, no digo de un otro, diferente, o que no necesariamente se esté viviendo en las zonas de las etnias donde se viva, sino cómo comprobar que una persona realmente es indígena, ¿sí? Para que se le pueda estar dando este trato diferenciado que dice ser, ¿sí? Es la verdad un verdadero problema cuando se tiene que estar haciendo adecuaciones a cierta información, a una traducción, a una lengua indígena, cuando no se tiene la facultad y la certeza para comprobar si efectivamente pertenece a un grupo étnico, ¿no? Esos son algunos de los meollos de los cuales a título personal y sobre todo por la experiencia estoy en desacuerdo con el trato que se le está dando. Bueno, finalmente la SEGAIP remite lineamientos que corresponda para asegurar la accesibilidad de toda persona en el ámbito de su competencia, pues realmente nada más es cuestión normativa interna, pero a final de cuentas estos principios y como se los estoy exponiendo es lo que señala en toda la ley. Ok, vamos a ver estos siguientes artículos. Luis Mario de la Torre está por ahí. Luis Mario de la Torre. Ok, no está. Roxana Karina Samarfácil. Perdón, Luis Mario. A ver, Luis Mario, léanos por favor los artículos 14, 15 y 16, Luis Mario. Ok, el artículo 14, la SEGAIP en el ámbito de sus atribuciones deberá suplir cualquier deficiencia para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información. Artículo 15. Toda persona tiene derecho de acceso a la información sin discriminación por motivo alguno.
Artículo 16. El ejercicio del derecho de acceso a la información no estará condicionado a que el solicitante acredite intereses alguno o justifique su utilización, ni podrá condicionarse él mismo por motivo de discapacidad. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues en el mismo sentido de el tema que estamos manejando, que estamos viendo, como es los principios, bueno, pues nos menciona este principio, es un principio que ustedes lo van a ver cuando vean sus materias procesales, ¿sí? La teoría general del proceso, los procedimentales, sobre todo de carácter penal, ¿sí? Y en amparo, ¿no? Pero sobre todo en carácter, en procedimiento penal y en procedimiento de amparo. Esta figura que se llama la suplencia de la deficiencia de la queja, ¿no? ¿Qué significa que algo se suple? ¿Sí? Es cuando algo está incompleto y se tiene que llegar a ayudar para suplir, para completar, ¿sí? En este caso son los argumentos de violación como una deficiencia para que se garantice el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, ¿sí? Entonces, la SEGAIP, en el ámbito de sus atribuciones, debe suplir cualquier deficiencia para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información. Lamentablemente, igual, vuelvo con lo que es la experiencia profesional, con el ánimo de suplir unos argumentos que sean incompletos por parte de un solicitante de información, y al tratar de interpretar qué quiso decir ese solicitante, se suple de una manera equivocada al grado de que después el mismo solicitante tiene una inconformidad respecto de la forma en la cual se le resolvió porque se le interpretó de una manera diversa a la que él decía que estaba solicitando información. Si una persona, por ejemplo, dice que quiere un documento que tenga un color y ese color sea un no sé, un color rosa mexicano, y que no se sepa si es rosa o si es más morado, que interpreta de que sea la SEGAIP, que ese color va, lo que quiso decir, no tanto que fuera un rosa mexicano, sino que quería algo morado, y el mismo solicitante dice, no, en ningún momento te dije que quería algo morado, yo estaba necesitando algo de color rosa, ¿sí? Entonces, no me interpretes algo en lo cual está diferente a lo que yo señalo. Estos son cierto tipo de limitantes que se tienen, ¿no? En este procedimiento, como la suplencia de la queja deficiente, pero que, insisto, ustedes van a ver a muchísima más profundidad cuando tengan sus materias procesales. El siguiente artículo, el artículo 15. Toda persona tiene derecho de acceso al acceso a la información sin discriminación por motivo alguno, ¿sí? En esta, bueno, pues igual volvemos con las partes de la discriminación. De entrada, bueno, yo consideraría que es un derecho, como todos los derechos, universales, ¿sí? Que no se les debe de hacer a un lado por ningún tipo de motivo, lo entiendo, ¿sí? Sin embargo, también resalto que en muchas ocasiones se confunden este tipo de redacciones con cierto tipo de canonjías, ¿sí? Cierto tipo de preferencias argumentando que no se dé una discriminación. No es lo mismo en que esté en una igualdad a que se tenga que estar dando una preferencia a personas o a diversas personas respecto de otras personas, ¿sí? Y el artículo 16, el ejercicio del derecho de acceso a la información no estará condicionado a que el solicitante acredite interés alguno o justifique su utilización, ni podrá condicionarse él mismo por motivos de discapacidad. Ok, este es un principio que viene desde la Constitución, que se estableció en la Ley General. Ningún tipo de condición se va a estar estableciendo para que se solicite información.
y no se va a acreditar interés alguno. Fíjense bien hasta dónde está interpretación. Pudiera considerarse un poquito excesiva, pero bueno, a final de cuentas así es como está, y pues en la medida de las posibilidades también considero que pudiera estarse interpretando de esa manera. ¿Por qué? Si se recuerdan ustedes, les pedí que crearan un perfil alternativo. A ver, ¿alguien por ahí tiene su micrófono abierto? Juan Bautista Lugo, ¿me puede por favor cerrar su micrófono? Perdón. Sí, no se preocupe, Juan. Gracias, Juan. Ok. Bueno, comentábamos de que el ejercicio del derecho a acceso a la información no va a estar condicionado a que el solicitante acredite interés alguno o justifique su utilización. Les comentaba que una de las actividades que dejamos es de que ustedes crearan un perfil alternativo. Incluso les dije, se los comenté precisamente como parte de esto, que no señalaran su nombre, sino que señalaran un nombre cierto, ¿sí? No un nombre ficticio, y mucho menos de que fuera un albur, ese nombre, pero que no fuera su nombre, sino que fuera un nombre alternativo. ¿Por qué? Por lo siguiente. ¿Qué sucede cuando alguien en específico solicita información a instituciones públicas? Y que incluso, fíjense, eran los ejemplos que se daban en cierto tipo de capacitaciones, que incluso se pudiera estar señalando un nombre ficticio, ¿sí? Que le pusieran Indiana Jones, que le pusieran Batman, que le pusieran, no sé, diversos nombres ficticios que obviamente, incluso a veces hasta es dar motivo, ahí sí, de discriminación por el nombre que se les pone a los niños y que se les impida estar registrándose así. Pero detrás de esa persona hay alguien cierto, en este caso ustedes, una persona real atrás de una persona ficticia. Y que como consecuencia de ello se pueda estar solicitando información, ¿sí? Sino que no se les va a pedir que ustedes acrediten ningún tipo de interés, no se les va a pedir que ustedes acrediten alguna justificación, o sea, que se les pregunte, bueno, pues ¿para qué se necesita algo de que se esté pidiendo? ¿No? Y mucho menos se va a condicionar que no se va a poder estar entregando información por cuestiones de discapacidad. ¿Ok? Bueno, vamos a dejarle hasta aquí el día de hoy. Mañana seguimos aquí en el artículo 17, ya con la parte de la gratuidad y los costos que se van a poder estar mencionando. Bueno, pues por aquí dejamos la clase del día de hoy y nos estaremos viendo el día de mañana, Dios mediante. Que pasen una excelente tarde y cuídense mucho, por favor. Gracias. Sí, a ustedes muchas gracias. Gracias. Hasta mañana. Gracias. Gracias a ustedes.